Ser Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. ¿Está bien así de volumen? Carmen Lumbierres, buenos días. Así muy bien, José Luis Sastre. Es el primer día que compartimos aquí en Madrid y claro, es esta costumbre que tenéis de poneros tarde los auriculares y luego no sabéis si están muy fuertes, muy bajitos, tal. Ahora estupendo, ¿no? Ahora estupendo, no hago más perder el tiempo. Con Carmen Lumbierres nos acompañará esta mañana en el análisis del Abierto, en el que también saludamos a Ignasi Guardans. Hola Ignasi, buenos días. Volumen impecable. Hombre, claro, porque tú llevas conectado desde las 6 de la mañana. Es una cosa, Carmen, que esto la gente no sabe. Guardans, desde que empieza el Hoy por Hoy a las 6, está ahí atento por si acaso. Eso es. Y a quien saludamos de nuevo después de algunas semanas es Eduardo Madina. Hola Edu, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Bueno, con ellos tres, con Ignasi, con Carmen y con Eduardo, vamos a ir repasando la geografía, primero la física y luego la política, porque ya saben que a partir de la gestión de la extinción de los incendios en este país se ha ido montando estos días una polémica política que derivará hoy en dos imágenes. Por la mañana en el Consejo de Ministros y ya por la tarde en la primera de las comparecencias que el PP ha pedido de varios ministros, de 4 ministros del Gobierno, será en el Senado a las 4 con esa comparecencia de Margarita Robles. Pero antes, por situar primero lo último, les decíamos al empezar el programa que se habían reavivado algunas de las situaciones de los incendios que precisamente afectan a poblaciones que ya habían sido afectadas a su vez por el fuego. Estamos hablando de afectaciones en Zamora y en León, con nuevos municipios que han tenido que ser desalojados. Lo que ocurría, nos contaban antes nuestros compañeros, pasó un microbús por algunos de esos municipios y muchos de sus vecinos, como hemos visto también que sucedía en otros pasajes de esta ola de incendios, pues decidieron no subirse y permanecer en sus casas. En fin, desde Valladolid, nuestra emisora en Castilla y León, Eva Marín, vamos a situar, si te parece, cuál es en este momento la situación allí en esa comunidad. Bueno, pues tenemos 5 incendios que mantienen el índice de gravedad 2 de los 18 aún activos en Castilla y León. Hay otros 5 en nivel 1. El de Porto, como decías, en las comarcas zamorana de Sanabria y que saltaba a la provincia de León, pues ha vuelto a complicarse en ambas vertientes con esos nuevos desalojos. 5 pueblos, algunos, como decías, que ya habían sido desalojados el fin de semana pasado, que habían vuelto a sus casas el fin de semana en Zamora, y otros 6 en la parte leonesa. Ya a estos de la parte leonesa hay que unir otros 2 más por el fuego de Garaño, otro de los que está en grado 2 en León, junto al de Fasgar. Es cierto que la orografía es muy complicada en todas estas zonas, pero sobre todo dificulta las labores de extinción la meteorología, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en algunos de estos incendios. Víctor Fernández es el director técnico de extinción en el fuego de Fasgar. Lo peor de todo son estas condiciones meteorológicas que nos está trayendo el cambio climático. La orografía hemos trabajado en otras ocasiones, pero en otras ocasiones con ataque directo se consigue controlar. Hasta que no mejoren las condiciones meteorológicas, el trabajo en ataque directo es ineficaz. Se incorporan ahora los medios aéreos después de los trabajos nocturnos para contener las llamas realizando pequeños cortafuegos. Se conseguía, eso sí, bajar a nivel 1 el incendio de Molina Seca, donde se ha detenido a un hombre de 74 años como presunto autor de este incendio al realizar una hoguera para cocinar. Y en lo político, será el viernes cuando el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en las Cortes dé explicaciones sobre la gestión de los incendios este verano, después de que ayer el sindicato CESIF denunciara que se están rebajando de nivel algunos fuegos sin el visto bueno ni consultar siquiera a los técnicos. Esta es la situación política, a la espera de que en efecto el viernes comparezca el presidente de la comunidad, Fernández Mañueco, pero muy significativo. Eva, gracias. Hasta luego. Volveremos luego a Valladolid si es que hubiera que actualizar, o también en nuestras emisoras de León y de Zamora, pero desde luego nos parece relevante que el director técnico de un operativo de extinción hable no tanto del origen del fuego, sino de las condiciones, ha dicho literalmente, las condiciones que está provocando el cambio climático, que hace que ellos, que son quienes se juegan la vida, que son los profesionales de la extinción, se encuentren con una situación que no habían visto nunca hasta la fecha. Y es algo que repiten este director técnico, pero también todos los profesionales. El Abierto. Ser Podcast. En un abierto que compartimos con Eduardo Madina, con Carmen Lumbierres y con Ignasi Guardans. Por ir
desglosando toda la parte política, os decía, a partir de la gestión de los incendios. Vamos a hacerlo casi de forma cronológica. Hoy, decía, a las 9:30, en poco menos de una hora, vuelven a reunirse los miembros del Gobierno en el Consejo de Ministros, que retoma la actividad, por tanto, después del parón del mes de agosto. Y por la tarde, a las 4, reunión del Senado, comparecen los ministros que el Partido Popular, que tiene, como saben, mayoría absoluta allí, ha ido llamando. La primera será esta tarde Margarita Robles. Vamos a empezar por la estrategia del Partido Popular, que ya apuntó ayer su presidente, Alberto Núñez Feijóo. David Junquera, hola de nuevo. Hola. Con dos argumentos centrales. David, la primera es: aquí lo ha hecho muy mal el Gobierno, a pesar de que la extinción es competencia de las comunidades autónomas. Y luego la segunda es la gran propuesta, la que por lo menos presentó primero ayer Alberto Núñez Feijóo, es un registro de pirómanos. Se plantó Feijóo en el atril de Génova por sorpresa, traía bajo el brazo un documento con 50 propuestas, pero antes de desglosarlas nos ponía en preaviso. Yo no pretendo en esta comparecencia enzarzarme en broncas partidistas y ni tú más. Lo dijo varias veces durante su comparecencia, pero también dijo esto recién había empezado. El Gobierno central ha fallado en su prevención. No ha puesto todos los medios disponibles. El Gobierno no puso los medios, el Gobierno tardó en pedir ayuda a Europa, el Gobierno no dejó participar a las autonomías en la reunión del CECOZ, menos mal que estaba el chat del PP. No puede ser que el chat de presidentes autonómicos del Partido Popular esté coordinando medios cuando el Gobierno está ausente en la coordinación de esos medios. El presidente del PP venía a reconocer que la competencia era de sus varones, pero una cosa no quita la otra. Es evidente que la competencia es de la comunidad autónoma y las han ejercido, pero el despliegue de medios nacionales, incluido el Ejército y no solo la UME, y el despliegue de medios internacionales le corresponde exclusivamente al Gobierno de España. Y entiendo que el Gobierno llegó tarde. Y entre los señalados por esa reacción tardía, la ministra de Defensa, que había atacado por la mañana a los presidentes del PP. Supongo yo que para intentar evitar sus propias responsabilidades. Si la ministra de Defensa ha actuado de forma tardía y a rastras, será su responsabilidad. Entre las 50 medidas que luego vamos a desglosar, descolla una. Este registro nacional de pirómanos conllevará para esas personas condenadas la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización. Una lista negra de pirómanos con pulsera de temporada para esos pirómanos que hayan sido condenados. Detengámonos un momento aquí, en esta propuesta de Feijóo, del registro de pirómanos. Verán que estos últimos días estamos acudiendo mucho a la entrevista que hicimos el viernes con el fiscal delegado de Medio Ambiente de Málaga, Fernando Benítez, porque de verdad es una de las personas que más sabe en este país de investigación de incendios. Y nos parece que nos dio luz en muchas de las cosas en las que ahora vemos que hay mucho ruido político. En este programa, lo que dijo el fiscal es que, de acuerdo con los datos que tiene la justicia, de los incendios provocados que hay en este país, la gran mayoría, el 70%, se producen por imprudencias. El 70% son imprudencias y el 30% son intencionados. De estos que son intencionados hay dos tipos. Los que provocan los pirómanos, que es a lo que la justicia se refiere con personas que tienen un trastorno y que se dedican a quemar la montaña, digamos que porque sí, que son casi excepcionales, nos dijo este fiscal, y luego los incendiarios, que son la gran mayoría dentro de este bloque de intencionados. Es decir, estamos hablando de peleas, de intereses económicos, hay varios tipos que concurren aquí. Bien, cuando le preguntamos por los pirómanos y por cómo combatir los incendios intencionados que provocan, insisto, o los pirómanos o los que son incendiarios, quisiera que recuperáramos, son casi 2 minutos de intervención, pero está muy bien lo que nos dijo el fiscal porque plantea cómo se puede combatir estos incendios provocados, qué efecto tienen y si la respuesta tiene que ser penal, es decir, con el Código Penal en la mano o no. Esto es lo que nos dijo Fernando Benítez. Los pirómanos son sujetos que en relación con la proporción total de incendios son casi anecdóticos, pero es verdad que son muy peligrosos porque no son controlables. Lo que más hay son incendiarios, digamos. Incendiarios. Y el problema con los incendiarios es que cuando se pega fuego al monte, es uno de los delitos, yo siempre digo, más difíciles de descubrir, de los más fáciles de quedar impune, porque adopta precauciones para no ser descubierto. Y el monte es algo que no tiene normas de vigilancia porque se comete en horas nocturnas, se comete en zonas alejadas y cuando se descubre las llamas está a muchos kilómetros del lugar
y ahora a partir de ahí tienes que tirar de indicios de que alguien se lo haya encontrado, de que haya unas sospechas, en fin. La investigación es muy complicada y muchos de ellos sacamos por no descubrir. O sea que muchos de los que incendian nuestros montes quedan impunes. Sí, no cabe duda de que dentro de ese pequeño porcentaje que son los incendios intencionados, hay muchos que no llegamos a descubrir. ¿Y qué se hace contra eso? Ahí no podemos hacer nada. Por eso tenemos que asumir como una realidad cierta de nuestra sociedad los incendios forestales. Siempre han existido y siempre van a existir. Tenemos que asumir que existen. Y es obligación de la Administración evitar que sus consecuencias sean catastróficas como está siendo ahora. Entonces, la labor de la Administración es prevenir y gestionar. Y desde luego, si se da el incendio, extinguir a la mayor velocidad posible y de la forma más coordinada posible. Pero frente a la realidad de los incendios, poco se puede hacer, desde luego no elevar las penas. Las penas son más que suficientes las que hay en el Código Penal y además está demostrado que la elevación de las penas que ya se hizo en 2015 por el Partido Popular con mayoría absoluta no ha servido para nada. Por tanto, hay que centrarse en evitar que se llegue a este nivel de catástrofe. Dice el fiscal que a muchos de los incendiarios no les llegan a pillar nunca y fue en esa entrevista en la que nos dijo que hablar de tramas y de organizaciones criminales no tiene ningún sentido para explicar la magnitud del fenómeno al que se enfrenta este país este verano y mucho nos tememos que también los veranos que vengan. ¿Alguna cosa más sobre este registro? Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Algunas lagunas que presenta este registro. Sí, esa propuesta de Feijóo, Sastre, tiene sus lagunas, primero porque, parte de un error de base que destacabas ahora mismo. No existe ninguna trama de pirómanos. Acabamos de escuchar los datos de la propia Fiscalía, pero es que hay más. Si tenemos en cuenta también, por ejemplo, que los propios responsables que persiguen a estos pirómanos nos aseguran que son los menos, nos dicen que no hay ningún tipo de trama delictiva, ni han detectado ningún tipo de crimen organizado detrás de los incendios provocados, por tanto, ni rastro del terrorismo incendiario que defiende el líder del Partido Popular. La teniente Andrea Murciano pertenece a Lucoma, es la unidad central operativa de medio ambiente de la Guardia Civil. No, generalmente actúan de manera individual. Tienen una patología psicológica, tienen esa necesidad de prender lo que es un pirómano, que son los menos. Bueno, son los menos, insisten desde la Guardia Civil, desde el Seprona. Ni siquiera, Sastre, allí en Galicia existen esas tramas, también lo niegan a ser. Aurelio Mosteiro es uno de los coordinadores de la UIFO, la Unidad de Investigación Forestal de la Xunta de Galicia. Tramas a nivel autonómico no hemos detectado, lo que hemos detectado es organizaciones de pequeños grupos. Eso en ocasiones hemos detectado y se ha puesto a disposición judicial con entrada en prisión preventiva. En el año 2023, pues en la provincia de Orense sucedió. Bueno, Sasti, te dejo un dato más. En los últimos 50 años en España ha habido más de 600.000 incendios forestales, 600.000, y a día de hoy, recordemos, solo 14 personas cumplen condena por haber prendido el monte. Sí es cierto, Baño, que hay otros registros similares al que ha propuesto Feijóo, pero para un concepto distinto. Sí, son registros que tienen una función diferente. De entrada hay que recordar que ya existe un registro central de penados, es decir, donde se incluye el dato de todas las personas que han sido condenadas con sentencia firme. Es cierto que dentro de ese propio registro existen otros aún más específicos, por ejemplo, uno de violencia de género y otro de delincuentes sexuales, pero lo dicho, cumplen una función muy distinta a la que plantea Feijóo, en este caso con los pirómanos, porque este tipo de registros no tiene una función preventiva. En la esencia de esos registros, de esos listados, es acreditar la reincidencia de los sujetos para conseguir una aplicación más ajustada del Código Penal. Así que, Sastre, desde el punto de vista técnico, ese registro de pirómanos tiene sus lagunas también desde el punto de vista sobre su posible eficacia. Javi, gracias. Un abrazo. Por tanto, y por cerrar, luego iremos a la posición del Gobierno, para la posición del Partido Popular, que gobierna en muchísimas comunidades, pero singularmente en las más afectadas, Extremadura, Galicia y Castilla y León, es este registro de pirómanos, la responsabilidad del Gobierno. Ayer Feijóo no habló de la responsabilidad de los presidentes autonómicos. La pregunta, Junquera, es ¿qué dice estas 50 medidas, este plan del Partido Popular? ¿Qué dice, por ejemplo, del cambio climático, al que el otro día Elías Bendodo se refirió como dijo que Pedro Sánchez estaba haciendo ideología cuando hablaba del cambio climático? ¿O qué dice de las condiciones de los bomberos, de los que tanto hemos hablado, singularmente de los que trabajan en Castilla y León?
Pues entre esas otras 49 medidas que quedan, no dice nada de estos dos asuntos. Quedan, como siempre, otras medidas que destilan aroma PP. Tienen ese pozo de bajadas impositivas, mucha exención fiscal para los afectados, créditos a coste cero, mejora de la seguridad en los lugares afectados por incendios para evitar robos. Y luego tenemos también algunas propuestas que son reiterativas, porque ya hay cosas similares, como los paquetes de ayuda urgentes, que ya están en los planes autonómicos de emergencias o de protección civil. Hay otras medidas que, si bien no afectan a los bomberos forestales, pasan por reforzar la UME o los efectivos del Seprona, crear un fondo forestal nacional, también por flexibilizar la ley de montes para facilitar los usos forestales y de la masa leñosa para tener más limpios los montes. Feijóo quiere llevar este plan al Congreso y le quita importancia a mandárselo al presidente, a Pedro Sánchez, porque dice: ya le he mandado otras propuestas en el pasado y nunca me respondió, aunque fuera por cortesía. Hasta luego, Junquera. Hasta luego. Edu, voy a empezar contigo. Luego, insisto, iré con las medidas del Gobierno y esa reunión de hoy del Consejo de Ministros o la propuesta incluso del Pacto de Emergencia Climática. Pero empecemos por esto, que en realidad es la respuesta que da Feijóo a esa propuesta de plan de emergencia climática. Dice: estas son las 50 medidas, la culpa es del Gobierno y un registro de pirómanos. Pues mira, para alguien como yo que ha venido de vacaciones siguiendo a distancia mediática, digamos, el brutal fenómeno de los incendios forestales este verano, ¿no? Tan duro en tantas zonas de España, pero concentrado en esas 3 regiones que le tocan, además, en términos autonómicos, gobernar el propio Partido Popular, suena raro escuchar esta medida, porque cuando la lanzas como la lanzó él ayer y haces que sea tu medida estrella, un registro nacional de pirómanos, imaginemos que el 100% de los incendios son provocados, que no es el caso, y que por tanto son pirómanos los responsables del 100% de cada uno de los incendios que ha habido en los últimos años en España y también este verano. Aun siendo en ese contexto, inscribiéndose en ese contexto la realidad de los incendios, sería una medida rara, porque no está tanto en registrar quién quema, sino en evitar que arda. ¿Y en qué tenemos que hacer para que eso suceda? Para que se reduzca significativamente en los próximos años, de manera coordinada, situaciones tan extraordinarias como las que hemos vivido este verano y en veranos anteriores en términos de incendios de masa forestal, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el cambio climático? ¿Qué pueden hacer las distintas administraciones, los distintos actores, los distintos movimientos sociales, los distintos o las distintas empresas de este país para contribuir todos en lucha contra el cambio climático? ¿Qué le está pasando a nuestra España rural en términos de abandono y qué impacto tiene ese abandono rural con el incremento tan significativo que en los últimos años han tenido los incendios en España? Y tercero, ¿cuánto ha bajado en los últimos años la financiación o, si quieres, la inversión pública en prevención de incendios para que tengamos el volumen que tenemos de masa forestal que arde? Irte directo a un registro de pirómanos parece un poco, en fin, no quiero venir aquí el primer día llamando pobre a nadie, pero parece pobre la medida, parece pobre. Dando además la sensación de que cuando tienes tanto gobierno autonómico en tus manos, cuando el Partido Popular gobierna tantas comunidades autónomas, si no recuerdo mal son 12 de 17 y las principales afectadas por los incendios las dirige y las gobierna el Partido Popular, vuelve a pasar un poco a la historia de esta crisis de incendios el señor Mañueco, ¿no? Cada vez que hay una emergencia tiende a pasar a la historia en términos negativos. Esta vez no es distinta en Castilla y León. Se espera un poco más de quien tiene tanto poder autonómico en su mano y quien dirige a un partido pues que tiene tantos votos detrás, que es el Partido Popular, ¿no? Así que, bueno, más allá de eso, a mí me encantaría escuchar el día en el que se anuncia una reunión en el que van todos los actores implicados a trabajar en un consenso básico sobre medidas de prevención de incendios, que tiene que ver básicamente de manera directa con prevención. Mejora de dotaciones, más inversión pública, mejor coordinación entre comunidades autónomas y Gobierno de España, ¿no? Lo decía Ignasi Guardans hoy en Las Claves. Cuando llegan los momentos extraordinarios, el funcionamiento ordinario de las administraciones no debería ser un impedimento para una mejor eficiencia en la lucha contra emergencias como esta, ¿no? Tiendo a pensar, José Luis, que está un poco ahí, pero bueno, es mi primer día, tampoco quiero venir aquí con grandes titulares, ¿no? El señor Feijóo seguramente sabe lo que dice y sabe de lo que habla, aunque a veces con estos titulares pues no da esa sensación. Para ti, Ignasi, no es el primer día.
No es el primer día, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que esto del pirómano es una distracción. De entrada, es verdad que es positivo estar hablando de algo distinto de una declaración de Dolors Montserrat o de lo que diga Bendodo, ¿no? O sea, que por lo menos se han atrevido a poner algunas propuestas y no a dar ruedas de prensa así como las que estaban montando. Pero a partir de ahí, lo del pirómano, pues lo ha dicho muy bien Eduardo, o sea, es que no tiene especial sentido, ¿no? Básicamente aquí estamos hablando de tres temas. Uno de la prevención, de todo el trabajo de prevención, de limpieza de bosques, de todo lo que tiene que ver con prevención del fuego. El segundo de la gestión una vez el fuego empieza, y tercero, directamente relacionado con eso, con los recursos, tanto para una cosa como para la otra, ¿no? Entonces, en ninguno de los tres entra el pirómano. Es decir, en su caso en la prevención, pero tampoco vista los datos que aportas con esa entrevista, pues efectivamente es que no es el 100%, es una parte ínfima. Ni siquiera todos los fuegos de origen humano son de pirómano, o sea que eso también hay que explicarlo. Yo me he quedado con ese dato y eso está bien que lo aclares, que se siga aclarando, ¿no? O sea que no todo incendiario es pirómano, y esto no es un juego de palabras, sino que el pirómano es realmente una persona pues que tiene una obsesión, una filia por el fuego, etcétera, y es verdad, y es algo psicológico, psiquiátrico más que psicológico, ¿no? Pero eso es una ínfima parte de los fuegos de causa humana, que son una ínfima parte del total de los fuegos. Por tanto, efectivamente, sí, no tiene mucho sentido poner el foco en ese planteamiento, y sobre todo da la sensación de que eso se hace no tanto por un debate sobre el cambio climático y para huir de eso, que probablemente también da una sensación de que quiere pues evitar ese debate porque a Vox le molesta, etcétera, sino que claro, lo que ahorra si todo se arregla poniendo brazaletes a pirómanos, que además los tendrá que poner la justicia, y además por lo que leo ya existe eso en el caso concreto de los pirómanos, pues eso te ahorra todo lo que no has hecho mal y todo lo que no estás dispuesto a hacer bien, que es gastar más dinero, y perdonad, no quiero ser demagogo, pero a veces hay que decirlo, más dinero en fuego que en toros, más dinero en fuego que en fiestas, o por lo menos el mismo dinero en fuego que en fiestas, y que eso y el dinero y el esfuerzo, no solo el dinero sino la energía humana, personal, la convicción, dedicarla a eso y eso es lo que nos está haciendo, y eso es lo que se ha demostrado. Lo hemos hablado mucho en tertulias o en gabinetes antes, en abiertos anteriores, en abiertos anteriores hemos estado aquí hablando, y ha quedado muy claro que efectivamente pues no se han hecho las cosas, ¿no? Y que eso es lo que se está intentando distraer, ¿no? Lo del gabinete me lo voy a guardar, pero eso ya lo hablamos luego. Bueno. Lumbierres. Yo, como es el último día, puedo ser más dura de lo que ha sido Edu, o por lo menos puedo decirlo con más tranquilidad después de que llevamos todo el verano escuchando todos los dramas que suponen y que han supuesto los incendios, especialmente para la España interior. Yo creo que en esta respuesta de Núñez Feijóo se concentra todos los males de la política en general de los últimos tiempos. Utiliza los bulos para dar información sobre el número de incendios y qué tipo de agentes son los incendiarios. Siguen diciendo que el 70% de los incendios son provocados, cuando el fiscal Fernando Benítez ya lo desmintió y lo desmienten todos los técnicos autorizados. Se empeñan en seguir dando estos datos que les sirvan de cobertura para decir que estamos ante una trama incendiaria, que es el chivo expiatorio. Para mí este sería el segundo de los males del que tenemos que escapar para solucionar un problema que es complejísimo y del que ya han hablado mis compañeros, así que no me voy a repetir, pero volvemos a buscar un elemento simple que pueda contentar a la gente, buscando una solución sencilla a un problema que no solo significa que haya una mejor gestión forestal o mejor fondos, sino que significa que estamos ante una revolución adaptativa, económica y social ante el cambio climático. Y eso no se soluciona ni en una reunión, ni en una legislatura, ni dos. Entonces, utilizan buscar el chivo expiatorio, y en tercer lugar, la tercera pata, utilizan una figura que tiene un gran calado emocional en la población, que es el del populismo punitivo, ¿no? Encontrar una medida populista que es como le vamos a poner pulseras a los pirómanos, que como muy bien estaba diciendo Ignasi, ya existe en el Código Penal, en el artículo 106, ayer lo recordaba el magistrado Joaquín Bosch, o sea, no es nada nuevo, es del mismo modo que Feijóo decía aquella vez, vamos a expulsar a los inmigrantes que delinquen y que tienen condena, eso ya está ocurriendo
ocurriendo también en el Código Penal. Y yo no creo que todo esto sea desconocimiento. No me lo creo en absoluto de alguien que ha sido presidente de comunidad autónoma durante tantas décadas, sino que es intencionadamente para intentar movilizar las emociones muy indignadas de los ciudadanos que han sufrido los incendios por una parte, y luego del desánimo de la población en general de que la política no nos está sirviendo para la gestión. Por eso es importante, y enganchándolo con lo que decíamos al empezar el abierto, me parecía relevante escuchar a un director técnico de un operativo de extinción, sí que hablaba de cambio climático. Sí. Claro, porque es que no hay nadie que, más allá de un discurso político que quieras utilizarlo, que lo niegue. Es que es como negar, esto es como decir lo de los periodistas de mira a ver si llueve, lo ponemos entre llueve o no llueve, no, sal a la calle y verás que llueve. Pues es que esto es lo mismo, es innegable, y vamos a ver cómo va este otoño, que ojalá vaya bien en las danas. Vamos a ver el crecimiento del Mediterráneo, que va a ser un desastre para nuestro país de manera turística, y yo creo que el Partido Popular sabe perfectamente que este es el futuro, no inmediato, sino también a mediano plazo, ¿no? Pero Feijóo se ha empeñado en ser el presidente alternativo, y siempre que hay un plan del gobierno de la nación, por ejemplo, un plan antiaranceles de Trump, Feijóo sale con un plan alternativo. Con la vivienda lo mismo, sale con un plan alternativo. Y, por ejemplo, en la vivienda, una de sus medidas estrellas fue la ocupación, cuando eso es un tanto por ciento bajísimo del problema de la vivienda, y eso me recuerda mucho a lo que he hecho ahora. Es verdad que existen pirómanos, y es verdad que es difícil encontrarlos y encausarlos, pero el problema de los incendios no son los pirómanos. De la coordinación entre administraciones y de esas medidas que prevé aprobar esta mañana el Consejo de Ministros, que, como ahora decía Carmen, no solo afectan a lo que tiene que ver con esta ola de incendios, sino los incendios que estamos viendo en lo que llevamos de verano, e incluso las inundaciones. Hablaremos a la vuelta, y también nos acercaremos a Gaza para comprobar cuál es la última hora sobre el terreno después de la última matanza que no solo ayer, sino también esta madrugada ha seguido perpetrando el ejército de Israel. Contábamos al empezar el abierto el análisis que hace y las propuestas del Partido Popular. Vamos con el Gobierno. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. En 24 minutos tiene que empezar en la Moncloa esa primera reunión del curso político del Gabinete, del Consejo de Ministros, que tiene que aprobar el mecanismo para acabar dando las ayudas a las zonas, decíamos, Ana, no solo afectadas por esta ola de incendios, sino por los últimos incendios, vinculándolo de alguna manera a esa emergencia climática cuyo pacto ha propuesto Pedro Sánchez. Sí, lo que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros es el decreto que va a servir para activar el paquete con ayudas directas, exenciones fiscales y otras medidas para las zonas afectadas, y según nos explican fuentes gubernamentales, va a abarcar, como decías, no solo a las comunidades afectadas por esta última oleada, sino a todas las que han sufrido incendios graves desde que comenzó el verano, y que ya son más de 100, y también inundaciones. En concreto, va a declarar la zona catastrófica en 16 comunidades autónomas, y la ley prevé, por ejemplo, compensaciones de hasta 18.000 euros en caso de fallecimiento o incapacidad total durante los incendios, de hasta 15.120 euros por destrucción total de la vivienda habitual, y compensaciones también por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales. Esto es lo que tiene que ver con la atención inmediata a los afectados, pero además el Gobierno arranca hoy los trabajos para lanzar un pacto de Estado para hacer frente a la emergencia climática, ¿no?, que comentabais, y que el Gobierno sitúa también como una de las causas, ¿no?, de la virulencia de estos incendios. Es un plan con el que Moncloa asegura que le tienden la mano al PP. Están dispuestos, dicen, a estudiar las propuestas de Feijóo, pero las que sean razonables, matizan, porque critican en Moncloa que el PP ha abrazado el discurso negacionista con el cambio climático de la ultraderecha. Y además, en las últimas horas hemos visto también a los ministros lanzándose ya a criticar la gestión de los presidentes autonómicos del PP. Yo creo que cuando tenemos una situación de fenómeno natural adverso, el que sea, en el que la competencia pasa a la comunidad autónoma, la gente no entiende que no esté el presidente o la presidenta de esa comunidad autónoma al pie del cañón. Esto es lo que decía el ministro Ángel Víctor Torres ayer en Hora 25. También escuchamos ayer a la ministra Robles, que llegó a decir que las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos. Yo hago una llamada a las conciencias de todos ellos que saben la verdad. Por favor, que sean valientes y que lo digan. En todo caso, si ellos no lo dicen, no lo van a decir, quizá porque el señor Núñez Feijóo está ejerciendo sobre ellos una influencia. Lo que sí yo voy a decir con mucho honor, con mucho orgullo y con mucho agradecimiento, el papel de nuestras Fuerzas Armadas desde el día 2 de agosto.
Ella será la primera hoy en acudir al Senado en la ristra de comparecencias que ha pedido el PP para que el Gobierno explique su gestión ante los incendios, comparecencias con las que el Ejecutivo va a tratar de aprovechar para retratar al PP. De momento, el Partido Popular no ha llamado a ninguno de sus presidentes a la Cámara de Representación Autonómica, que es el Senado. En fin, Ana, iremos hablando. Gracias. A vosotros. Se plantea aquí un dilema de alguna manera, Ignasi. Por una parte, el Gobierno dice, bueno, esto es un modelo autonómico y esto está en la Constitución, es el título 8, las competencias de cada comunidad autónoma, que es algo de lo que se ha acabado discutiendo también. Es decir, ¿quién tiene la gestión, la competencia para gestionar una catástrofe de este tipo? Lo vimos en la Dana, lo estamos volviendo a ver con la ola de incendios. Y el Gobierno dice, Feijóo me señala a mí, yo lo que digo es que esto es responsabilidad de los presidentes de las comunidades autónomas y que, como ahora decía Ana, pues han empezado ya en un discurso de señalar a estos presidentes. Ocurre que al final, decía antes Edu también, la posibilidad de un pacto, de acordar, de que esto trasciende a la política, lo que acaba llegando a los ciudadanos, y es verdad, es esta cosa del ruido, porque parece que esté todo el mundo metido en la misma vorágine, y aquí quien sale ganando es eso que llaman la antipolítica. Pero bueno, el modelo y las competencias están distribuidos por la ley y por la Constitución. Guardans. Bueno, sí y no. Sí y no. Es decir, es evidente que sí, que están distribuidos en el sentido de que no son del Estado y son de las comunidades autónomas. Pero a partir de ahí hay un desorden total. Porque no basta con decir que son de las comunidades autónomas, sino que hay que mandatar, la palabra es fea, pero no tengo otra, hay que estructurar, organizar cómo deben actuar las comunidades autónomas y qué obligaciones tienen y qué situación de emergencia se puede hacer. Yo he trabajado durante una parte de mi vida en temas policiales, de incendios menos, pero hay cosas que se parecen. Y inventamos o introdujimos en el ámbito europeo aquello que se llamaba la persecución en caliente. Es decir, se estableció, y fue un paso adelante enorme, que si en una policía, los Mossos de Escuadra, la Archaina, la Policía Nacional está persiguiendo a alguien ya en la frontera, pues en la Unión Europea no se queda en la frontera diciendo, ahí va, aquí ya no puedo seguir pasando, no. La persecución en caliente permite cruzar y después ya harás el papeleo. Pero primero cruzas, detienes y después viene el papeleo. Eso se ha conseguido en la Unión Europea. Bueno, pues eso que ocurre con los delincuentes resulta que no puede ocurrir con el fuego. Y que efectivamente los bomberos se quedan en la frontera de la comunidad autónoma. Y en algunos casos en la frontera de la provincia dentro de la comunidad autónoma, porque resulta que alguno de esos cuerpos de bomberos no depende de la comunidad autónoma, sino de la Diputación, de las que nos acordamos muy poco, pero a muchos cuerpos de bomberos son provinciales y no autonómicos. Y por tanto, si no basta con decir esto es de las comunidades autónomas, no, hay que sentarse, hay que traer aquí a expertos en derecho administrativo, en derecho constitucional, y hay que poner este sistema patas arriba para las situaciones de emergencia. Probablemente no solo para las situaciones de emergencia, creo que hay desórdenes y disfunciones muy graves en nuestro Estado autonómico, también en la vida ordinaria, en la vida estable, pero claramente las hay y son clarísimas e indiscutibles en las situaciones de emergencia, y eso, liderar eso sí le corresponde al Estado. Dicho eso, por supuesto, tiene toda la razón Margarita Robles, que han hecho dejación de funciones los presidentes autonómicos, eso no lo pongo en cuestión, pero creo que nos quedaríamos cortos si simplemente decimos, bueno, pues el Estado tenía su papel, las comunidades autónomas tienen otro y no lo han cumplido. No, hay desorden estructural y, como decías muy bien, eso tiene un peligro muy grave, que es que efectivamente pues lo que crea es la sensación de que el Estado no va, de que el sistema no funciona, un desapego a la política, porque es evidente que los ciudadanos no tienen por qué soportar este tipo de, esta sensación de que este Estado descentralizado nuestro, y en algunos casos más que descentralizado, porque insisto, provincias, diputaciones, son otro nivel que a veces nadie entiende por qué sigue ahí, y sigue por intereses partidistas y por intereses estrictamente de reparto de poder, porque cuantas más estructuras hay, más poder se puede repartir, pues claro, eso los ciudadanos lo pagan. Y quizá en la vida, en el día a día lo pueden aceptar, pero cuando está ardiendo su casa, pues ya no lo aceptan, claro. Edu. Bueno, yo creo que este es un tema relevante, porque si cada vez que hay una crisis, da igual si es una dana o si son incendios, entra en discusión toda la primera línea de la política sobre materias competenciales, esto a quién corresponde, esto a quién obedece, esto de quién es competencia, esto que dice el estatuto, esto que dice la Constitución, si el título 8, si las competencias concurrentes, y la tendencia general de los no catedráticos de Derecho Constitucional, que son el 99% de este país, pues es a perderse y a ver que se entra en un debate de distribución de poder, a quién le corresponde qué materia es competencia de cada cual,
que genera un debate completamente absurdo que tiende a la conclusión general que está muy presente en mucha gente. Es decir, bueno, si esto del Estado autonómico, en su sofisticación y su complejidad es un problema, cuando llegan nuestros problemas, quiten el problema para que nuestros problemas sean más sencillos. Y ahí hay unos de verde que suelen ser los que ganan en este debate, que son los primeros cuestionadores, casi que son un partido que nació contra dos elementos, ¿no? Uno, la inmigración; dos, la descentralización del poder. En un discurso de recentralización competencial de una España única, no descentralizada, etcétera, ¿no? Así que creo que aquí hay un elemento clave, y es una cierta tendencia de la política que hay que revertir, y es que protegerse en el campo de la competencia tiende a ser siempre un elemento de excusa para tratar de encubrir ineficiencias en la gestión. Y las ineficiencias en la gestión son de respuesta inmediata cuando llega una crisis y son de prevención en el tiempo en el que no está la crisis. Cómo ordeno yo los recursos que tengo y las capacidades de las que dispongo para evitar pues que cuando las crisis lleguen hagan el daño que son capaces de hacer, que últimamente en términos que tienen una cierta relación, correlación, causalidad, como lo queramos ver, en el matiz que cada uno quiera colocar con el escenario de crisis climática que atraviesa la humanidad, también Europa, también España, también la Comunidad Valenciana y también Castilla y León y Galicia y Extremadura, es decir, también nuestro país. Así que creo que ahí hay un poco un eje clave, ¿no? ¿En qué medida somos o no capaces de saltar por encima de la estructura sólida de nuestra descentralización del poder para ser capaces de coordinar? Descentralización no es sinónimo de descoordinación. El padre constituyente, los constitucionalistas que crearon el marco constitucional, no inventaron un marco de coordinación por su propia sofisticación, de descoordinación, perdón, por la sofisticación del modelo. Un modelo sofisticado, sí, claro, es más complejo un Estado cuando descentraliza el poder entre muchos que cuando lo pone en una sola mano. Pero normalmente no poner el poder en una sola mano es un sinónimo de eficiencia y de garantías de un buen uso del poder político. Al estar en manos de muchos, es más probable que el volumen de error sea más bajo, porque está en manos de... Esta es la idea que está subyacente en el modelo de descentralización de un Estado complejo como es el nuestro. Así que en el uso, en la práctica, no se revierta eso hacia un modelo de ineficiencia. Así que creo, y repito por tercera vez la idea, descentralización no es sinónimo de descoordinación. Deberían ser capaces nuestras administraciones, que encima, es verdad, se descentralizan más hacia abajo, como recordaba Guardans, hacia las estructuras políticas de las provincias, que son las diputaciones, y además también hacia los ayuntamientos, ¿no? Y también hacia arriba, hacia la Unión Europea, este sistema que hay que coordinar. Bueno, pues ojalá seamos capaces de salir de esta... Ya lo dijimos en Valencia, y seguro que a lo largo de todo el verano en el Abierto Hoy por Hoy lo han repetido muchas voces antes que la mía, pero ojalá seamos capaces de salir de aquí con alguna lección aprendida. ¿Cuál la primera? Pues que hay que coordinar para evitar que esto en veranos siguientes vuelva a suceder, ¿no? Carmen. Claro, es que estamos en una política multinivel y el que no lo quiera ver, pues es como querer que vivimos en la época de Blancanieves. No es que solo esté lo local, incluidas las diputaciones provinciales, lo autonómico, lo nacional, lo europeo, y estando muy de acuerdo con Ignasi en que yo creo que específicamente en el problema de extinción de incendios y de prevención hay un problema todavía de concreción de quién se encarga de qué, de quién son los competentes, porque muchas diputaciones provinciales hasta hace muy poco eran los que se encargaban tanto de los incendios forestales como de los urbanos, ¿no? Como de los bomberos urbanos. Ya ha habido un conflicto de transferencias, no solo en Castilla-La Mancha, sino en otras comunidades autónomas, pues porque los gobiernos autonómicos no se querían hacer cargo de un personal, por ejemplo, sobre todo de la gestión del personal, de un personal reivindicativo, de asumir mucho personal de golpe, que incluso desvirtuaba las plantillas de funcionarios o de empleados públicos de los gobiernos autonómicos, y eso se ha quedado en un limbo durante años y años y años, y ahora lo hemos visto en esta explosión en el 2025. Pero exceptuando en este caso, que me parece un caso particular, y es verdad que el título 8 de la Constitución se ha ido regulando conforme, o sea, se ha ido desarrollando conforme se han modificado los estatutos, según las sentencias del Tribunal Constitucional, y eso ha creado como una especie, una sensación quizás de desorden o de un cuerpo vivo que se va modificando a medida que va pasando el tiempo, y ahí es fácil agarrarse a no saber muy bien, a intentar jugar a la confusión de quiénes son las competencias. Pero esto no pasaría
pasaría si la política fuera una política colaborativa, pero como aquí estamos todo el tiempo en la confrontación, todo el tiempo en sacar el rédito electoral, pues cualquier excusa, por mínima que sea, daría igual. Es bien que estuvieran reguladas las competencias, porque de hecho los cuerpos de extinción de incendios de una comunidad autónoma han pasado a trabajar y ayudar, no solo de España de una comunidad a otra, sino de Europa a España sin ningún problema. Yo creo que el discurso político va por un lado y la gestión administrativa va por otro, y el problema es intentar coordinar eso y buscar eficacia y no confrontación. Voy, Ignacio, contigo porque me tengo que ir a publicidad, pero es que al hilo de lo que estáis comentando me venía a la cabeza un tuit que puso el otro día Eduardo Saldaña, que es codirector del Orden Mundial, y decía: España es un país con un sistema parlamentario con una cantidad sustancial de competencias delegadas en las comunidades, en el que un porcentaje importante de la ciudadanía cree vivir en un sistema presidencialista centralizado. Exacto. Es una disonancia competencial, en esa disonancia competencial vivimos. Y creo que efectivamente eso es lo que ocurre. Es decir, nosotros sabemos que vivimos en un Estado autonómico, pero luego, con las competencias delegadas, pero luego es, el nivel 3, que es un debate legítimo, pero que efectivamente hay una distribución de competencias que ha permitido, como antes decía Madina, un desarrollo de un modelo que, durante las últimas 5 décadas, pues nos ha llevado hasta aquí, ¿no? El Abierto. Ser podcast. Con Eduardo Madina, Carmen Lumbierres e Ignasi Guardans. Ignasi, sé que querías hacer alguna acotación sobre el tema autonómico, pero luego me voy a ir a Gaza, así que contigo. Sí, quería hacer una puntualización y de alguna manera contradecir una cosa que dije en un abierto no hace mucho, ¿no? Que daba la sensación de que una cosa era el debate político, donde había tensión y tal, y luego la gestión pues iba por otro lado y funcionaba, ¿no? Pero no es así. Por tanto, quería puntualizar en ese sentido, ¿no? Vosotros tenéis la información, yo tengo la que he sacado de la propia cadena SER y de otros medios, pero efectivamente sí da la sensación de que esto de lo que estamos hablando, esta disfunción administrativa, ha tenido consecuencias graves. Ha tenido a bomberos, a cuerpos de bomberos o a brigadas paralizadas, a brigadas de que podían haber actuado de una comunidad autónoma en otra y que no lo han podido hacer, a brigadas que dependían de una diputación y que esperaban la confirmación por parte de una comunidad autónoma. Todo eso es lo que ha ocurrido y por tanto creo que es importante señalar que en este caso no estamos ante un debate político y una tensión política, no, estamos ante una ineficiencia administrativa y constitucional, seamos claros, por falta de desarrollo que ha tenido consecuencias graves. Es verdad que si hubiera pues más lealtad constitucional, más buena voluntad, más sentido de responsabilidad, pues todas esas deficiencias se podrían haber corregido, pero como todo esto ocurre en el caldo de cultivo en el que ocurre, pues las consecuencias son muy perniciosas. Bueno, habría que mirar una a una cuáles son esas deficiencias que se han producido, pero desde luego, déjame decirte otra cosa también, Ignacio, es decir, cuando los bomberos han salido aquí, los bomberos de Castilla y León, y desde el minuto 1 lo han dicho, por ejemplo, en este programa, que había efectivos a los que mandaban a casa, cuando había otros que sin embargo hacían jornadas de 15, 16, 17 horas, eso pertenecía todo al dispositivo de Castilla y León. Aquí no había ninguna brega competencial. Cuando nos han dicho que eran contratados por 5 meses, cobrando unos sueldos que apenas llegan para poder cubrir los gastos necesarios para tener una vida normal, eso pertenecía, en este caso concreto del que estoy hablando, a la Junta de Castilla y León. Cuando nos han dicho que había 30 empresas privatizadas que pedían a través de Infojobs ofertas de trabajo de personal de peones contra incendios a los que ni siquiera llaman bomberos, sin ningún tipo de experiencia ni tampoco formación específica, eso lo pedía una empresa contratada por un gobierno concreto. Es decir, podemos debatir y efectivamente cuáles son los efectos de si esto se puede engrasar el mecanismo de coordinación entre comunidades, pero tampoco podemos dejar de decir que cuando hay que cada administración es competente y responsable de aquello que ella decide y gestiona y cómo lo gestiona, y que también dentro de dispositivos organizados por una misma administración se han producido todos estos episodios que han denunciado los trabajadores y que acabo de describir. 9:25, 8:25 en Canarias. Dejadme saludar a mi compañero Nicolás Castellano para que hablemos de algo que es lo que está ahora mismo en la cabecera de los grandes medios internacionales de referencia. Hola Nico, buenos días de nuevo. Hola, buenos días de nuevo. ¿Qué es la situación, el genocidio de Israel contra Gaza, que ha seguido esta madrugada con nuevos fallecidos con nuevas personas asesinadas a pesar de lo que vimos ayer y que ha vuelto a, ya no sé si decir escandalizar o por lo menos, en fin, hemos visto reacciones de la comunidad internacional o de aquella parte de la comunidad internacional que se manifiesta ante lo que vimos? Y lo que vimos ayer fue un ataque contra un hospital, el hospital Nasser, ya atacado otras veces, poco después, cuando todo el mundo veía que había rescatistas, que había periodistas que estaban allí,
otra bomba de Israel con el resultado de 20 personas muertas, entre ellas, Nicolás, 5 periodistas. Sí, después de ese ataque, durante esta noche ha habido otros ataques, especialmente en Ciudad de Gaza, que han matado una docena de civiles. Y también en las últimas horas, como dices, después de ese ataque filmado prácticamente en directo por algunas de las televisiones globales, se suceden las condenas después de Naciones Unidas, España, distintos países de la Unión Europea. Ha sido el presidente francés el que hace unos minutos, a través de las redes sociales, ha dicho que que califica de intolerable el ataque de Israel contra un hospital de Gaza y que ha intensificado los contactos, dice, con Qatar y con Egipto para intentar avanzar en las posibles negociaciones. Recordemos que hoy el gobierno de Netanyahu tiene que decidir si se incorpora de nuevo a la mesa de negociaciones con los mediadores, una tregua de 60 días que propusieron estos países y que jamás aceptó hace más de una semana y que Israel de momento no se ha pronunciado. Sobre la situación ahora mismo en el terreno, José Luis, déjame que te cuente que en el conjunto de Israel hoy está convocado el Día del Bloqueo y que ahora mismo hay bloqueadas muchísimas carreteras de Israel por parte de los familiares de los rehenes y distintas plataformas civiles que se están rebelando contra este genocidio y contra la declaración de hambruna que se ha sucedido hace solo unos días por parte de Naciones Unidas dentro de la Franja de Gaza. Estamos en el día 690 del genocidio sobre Gaza por parte de Israel y la situación a nivel interno sí que tiene cierta contestación Netanyahu, pero a pesar de las condenas internacionales, pues sigue cometiendo crímenes de guerra, como denuncian, por ejemplo, muchos compañeros o Reporteros Sin Fronteras. Khaled Handman, buenos días. Buenos días. Hola, Khaled. Usted ha vivido toda la vida en la Franja de Gaza y ahora creo que está en España, ¿verdad? Sí, he salido hace menos de 2 meses de Gaza. Nos interesaba mucho su testimonio en la radio esta mañana, Khaled, porque usted ha trabajado en la Franja, en Gaza, junto a periodistas españoles. Ha ayudado a nuestros compañeros, aquellos que podían entrar cuando se podía entrar en Gaza, a desplazarse, a moverse, aquello que en el argot periodístico llamamos un fixer. Ha trabajado, por ejemplo, con periodistas como nuestro compañero Mikel Ayestarán. Así que usted me puede describir cuáles son las condiciones en las que los compañeros periodistas que están en Gaza hacen su trabajo y cuál es el riesgo que afrontan. Desde luego, por lo que estamos viendo, Khaled, ser periodista allí o el hecho de acercarse a un lugar que ha sido bombardeado para cubrir, para dar información, que es un derecho a los demás, al mundo y también a la población de Gaza, no significa en absoluto estar protegido. Es decir, los periodistas son también objetivos del ejército. Bueno, primero, en general, nadie está, digamos, seguro o a salvo en Gaza, pero ser periodista, eso quiere decir jugar la ruleta, porque ellos buscan con una lupa a los periodistas para liquidarlos, para evitar que la imagen y lo que está pasando que se pasa fuera de la Franja de Gaza, porque ellos no están interesados nada que sepa el mundo lo que están haciendo. Y por eso no han dejado a ningún periodista internacional entrar en Gaza. Pero yo la calculaba de esta manera, como no estaba yo seguro y ni estoy a salvo de ninguna manera, no puedes decir que uno puede estar al margen. Entonces, tanto si te trabajas periodista, si sales de casa, estás en la calle, en un hospital, en una estación de bomberos, en ningún lugar seguro. Entonces, bueno, que uno intenta por lo menos hacer lo que debe hacer como periodista para que todo el mundo sepa esta verdad. Es decir, sales a la calle siendo consciente de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Bueno, se puede también dentro de casa, pero salir a la calle quiere decir para ellos que tú estás haciendo algún trabajo de periodismo, entonces eso les provoca más a ir por esta persona, por este periodista o por el otro. Y tampoco les importa si un hombre o una mujer que es el periodista o el que están a su alrededor, por ejemplo. Lo mismo que pasó, bueno, eso es un ejemplo que se ha repetido 100 veces lo del hospital. Ten en cuenta, primero, están bombardeando un hospital y a gente que estaban periodistas y gente de rescate. Bueno, ellos no respetan ninguna norma, ni derechos humanos, ni nada de nada. Ahí la verdad entre este tipo de vida y la muerte,
muy poca diferencia, muy poca diferencia. Y cada minuto uno está yo los considero como si estuviéramos en un corredor de muerte y cada uno está esperando su momento, pero ellos tienen prioridades, los periodistas, los que trabajan con ONGs para dar de comer a la gente, para eso, todo eso para hacerse la vida imposible para el resto de los habitantes de la franja. ¿De qué manera se persigue o se complica, se impide el trabajo de los periodistas? Bueno, porque ellos, por ejemplo, uno, por ejemplo, seguro que va a tener un móvil, está detectado. Los drones ahí no paran, los drones 24 horas al día. Quiere decir que uno está bajo de sus ojos 24 horas al día. Entonces, bueno, no sabe cada uno, todos sabe, todos los periodistas cuando uno ve al otro le dice, ¿todavía estás vivo? Así, de cachondeo, pero eso es lo que está pasando, porque en cualquier momento va a ser bombardeado de una manera o de otra, en un lugar o otro, sin ningún respeto a ningún derecho. Todo el mundo sabe, Kayet, ocurrió ayer en el Hospital Nasser, la zona que fue bombardeada por segunda vez, y cuando, insisto, se estaban sacando cuerpos de un hospital, que era un puesto que utilizaban habitualmente los periodistas gazatíes que trabajan, sin embargo, para dar información a los medios internacionales. Todo el mundo sabe las zonas en las que trabaja la prensa va además identificada como van los sanitarios, pero sin embargo eso, más que una protección, es casi un reclamo para las bombas. Exactamente, es un reclamo, ellos lo consideran y el chaleco ese que está escrito Press, para ellos es un reclamo. Si le digo la verdad, yo nunca lo puse. Yo nunca jamás lo he puesto. Por este motivo en especial, porque eso quiere decir estoy aquí. Pero también, bueno, la gente, y nunca fue este chaleco, nunca ha protegido a nadie con el tipo de bombas que utiliza, que hace a uno pedazos, tanto se lleva chaleco o no lleva. Y yo siempre decía, la mejor medida de seguridad, no tomar medidas de seguridad. O sea, y así dejarlo tal como está la cosa y uno se muere o se bombardea, pero yo, por ejemplo, nunca jamás he puesto el chaleco durante 21 meses que yo estaba ahí dentro de la guerra. Kayet, ¿me podría explicar la gente que vive en Gaza cómo se informa, cómo saben lo que ocurre y si tiene percepción de que hay una parte de la ciudadanía en el mundo que está siguiendo la información de lo que ocurre allí en la franja? Bueno, primero se puede escuchar Al Jazeera, la tele Al Jazeera, pero en voz por la radio. Segundo, cuando tenemos, bueno, internet siempre hay en alguna zona o en otra más o menos, y entonces, por ejemplo, yo tengo 3, 4 grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, para saber si no sé de uno, sé de otro. Y entonces cada minuto pasa una cosa, ya yo me entero, tanto si es en el norte de Gaza o en el sur. También la gente, sabes, somos familias numerosas y tienen muchas relaciones, entonces todo el mundo intenta saber cómo está su familiar. Cuando una vez yo escucho, por ejemplo, en tal zona hace yo que tengo ahí amigos, tengo familiares, entonces se empieza la comunicación. Quiere decir que estamos al día todo el rato dentro de lo que se pueda. Usted va siguiendo al minuto, claro, las noticias de Gaza y hablando con la gente de allí. Y hasta ahora también, y por eso yo puedo decirle que, bueno, estamos aquí muy bien en España, pero la verdad, el corazón está repartido. Lo hemos dejado en Gaza con más que 2 millones de personas. Quien no se muere de bombas, se muere por falta de medicamentos o por falta de comida, falta de agua. Bueno, muchos factores ahí para acabar
el ser humano en esta zona delante de todo el mundo. Estamos en el 2025 y la gente se muere en directo delante de todo el mundo, de hambre, de bombardeos, niños, mujeres, que no tienen nada que ver con la guerra. Eso no se puede llamar guerra, es un puro genocidio con venganza, así se puede llamar, donde 83% de los muertos son civiles, mujeres y niños menores de edad. Khaled Hamman, le mando un abrazo fuerte. Seguiremos pendientes de su situación y también la de sus seres más próximos. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego y buenos días. Decías antes, Edu, que te habías incorporado y que, en fin, el análisis te permitía haber cogido la perspectiva de estos días de cierta desconexión. Verás, yo que estoy aquí todos los días este verano y que no me he podido ir, no hay día en que escuche un testimonio, y lo escucho cada día, y cada día intentamos acercarnos a la realidad de Gaza, y sin embargo cada día hay una frase que te golpea, una descripción de la realidad como esta que nos acaba de hacer Khaled, en este caso a partir del trabajo de los periodistas, que no porque sea, en fin, nos parece importante en la medida en que la información es un derecho, pero cuando hablamos de los sanitarios, de las familias, de los civiles, es una situación que va a peor, y en lo que verás que no hay ningún cambio es en la reacción de la comunidad internacional. No, completamente. Se podía haber parado el 10 de julio, que creo que fue el último día que estuve yo en la cadena SER, no recuerdo, con el último programa de Ángels antes de tu entrada, y esta entrevista podía haber pertenecido perfectamente a ese día y todo seguiría igual. Porque hay allí, en esa zona del mundo, en el que está en parte instalado un trozo enorme de nuestra capacidad de olvido y de acostumbramiento a algo completamente inhumano que está sucediendo allí por decisión política de un gobierno que se nos olvida. Es un señor que dirige un gobierno que se llama Benjamin Netanyahu, el que ha tomado la decisión de arrasar a los palestinos de su tierra y acabar con ellos. Y entre tanto la comunidad internacional se ha dado de bruces con todas sus propias incapacidades y todas sus propias contradicciones, y dentro de ella pues la Unión Europea ha demostrado también todas sus ineficiencias en términos de capacidad de influir en la agenda global de la propia comunidad internacional y de implementar decisiones autónomas de ese señor llamado Donald Trump, que está de alguna manera siendo copartícipe directo de esto que está sucediendo en la Franja de Gaza, ¿no? Así que creo que sí, que aquí se encuentra uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, y que hacemos muy bien en no dejar que se acelere la capacidad de olvido que la sociedad española, que es nuestro ámbito de referencia, tiene con respecto a este asunto, ¿no? Y de acostumbrarnos y de hacer que sea aceptable lo que es inaceptable, por esa tendencia de lo cotidiano, de rutinizar noticias que tienden a ser muy espectaculares en términos de impacto el primer día, y poco a poco en la conversación se van no diré normalizando, pero sí asentando en términos de que el impacto se reduce, ¿no? Creo que Israel no volverá a ser, después de todo lo que ha sucedido desde los atentados de Hamas hasta aquí, durante toda esta crisis, nada de lo que anteriormente fue. Y las pocas oportunidades que tuvo en otro tiempo, años atrás, de recuperar reputación perdida, han muerto en este brutal genocidio de población civil en la Franja de Gaza. Se terminan aquí. La herida es completamente incorregible. Y las lecciones que la comunidad internacional tiene que sacar, dentro de ella la Unión Europea, que es la que más nos importa, donde es nuestro ámbito de referencia, nosotros somos la Unión Europea, parte de ella, pues no son menores, ¿no? ¿Por qué hemos permitido que esto esté sucediendo desde hace tanto tiempo en la propia casi frontera? Está ahí al lado, no es un lugar lejano en un país africano que no conocemos muy bien, que no sabemos colocar en el mapa. No, sabemos muy bien dónde estaba el conflicto árabe-israelí, sabemos muy bien qué sucedía allí y sabemos muy bien qué sucede desde octubre del año 2023. Lo que no sabemos todavía es porque no hemos sido capaces de hacer nada significativo en toda esta crisis humanitaria, todo este genocidio y toda esta, no sé si brutal hundimiento de los valores humanos que estamos viviendo, pero si no es eso, es algo que se le parece. Carmen. Es que realmente la pregunta para mí también es esa. ¿Qué narices, por no decir otra cosa, estamos haciendo la comunidad internacional como ente genérico, pero los ciudadanos de a pie de todos los países? O sea, no entiendo cómo no somos capaces de movilizarnos
también creo que no solo es inoperancia del resto de los estados, creo que realmente hay una actitud pro-israelí. No puede ser que ayer en Escocia, creo que era en Escocia, no me acuerdo, se detuviera al guionista Laverty. En Escocia, pues. Sí, y que Acción Palestina sea considerada un grupo terrorista como si estuviéramos hablando de las Brigadas Rojas. Quiero decir, ¿cuál es el poder de Trump, de un señor que ayer por la noche dijo, estamos haciendo, después de conocer los atentados contra el hospital, los asesinatos a los periodistas, porque no quieren testigos, como muy bien estabais diciendo, y su conclusión fue, estamos haciendo muy buen trabajo en Palestina, va a haber un final concluyente en 2 o 3 semanas, que es lo que ha repetido en Ucrania y que es lo que repite, que esa es su visión de lo que es una política internacional, que nunca se le ha dado bien, de hecho en la primera legislatura ni siquiera lo intentó, y que ahora habla con esta frivolidad que es casi patológica de vamos a tener un final de 2 o 3 semanas. A mí lo que más me preocupa, aparte que por supuesto de lo que está ocurriendo ahí, por cómo no hacemos nada. Al final, creo que Francesca Albanese, la relatora de Naciones Unidas para Palestina, cuando dice que hay un fin lucrativo en el genocidio de Gaza que hace que el resto del mundo esté paralizado, pues a lo mejor es verdad, a lo mejor los intereses económicos son tan fuertes que hace que, aparte de incapacidad, no estemos haciendo lo suficiente. Había, al hilo de la reacción, Ignasi, de las opiniones públicas, contaba antes Nico que hoy es el día del bloqueo en Israel, que bueno, por lo menos sí que es verdad que llevamos unas semanas, hubo el otro día 300.000 personas que se manifestaron en las calles de Tel Aviv pidiendo a Netanyahu que pare. Bueno, sí que parece que algo se mueva, al menos en la sociedad de Israel. Bueno, lo que pasa es que decir la verdad y decirnos la verdad a nosotros mismos duele. Porque no hacemos nada porque no somos libres, porque no somos un país libre, porque no somos una sociedad libre. Lo creemos que lo somos en determinados ámbitos, en un determinado marco que nos fija Estados Unidos, que nos define nuestro ámbito de libertad y nos define lo que podemos hacer y lo que no. Y nos ha fijado un perímetro. Israel está fuera de ese perímetro. Y por tanto admitir que todo el gobierno español, toda la Comisión Europea, todo el Parlamento Europeo, todos los parlamentos de la Unión Europea no tienen libertad para sancionar a Israel. Ni tienen libertad para hacer algo más que salir a la calle a gritar, porque eso tendría unas consecuencias que no estamos dispuestos a asumir, porque supone un enfrentamiento frontal con Estados Unidos, que ya ha puesto sanciones al Tribunal Penal Internacional, a las personas del Tribunal Penal Internacional que han decidido atacar a Israel. Que por supuesto están los intereses económicos, los intereses del tráfico de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Va muchísimo más allá. Y eso es lo que nos cuesta asumir y lo que muchos que somos, por decirlo así, respetuosos con las instituciones y que no hemos pasado la vida, todos los varios que estamos aquí, ¿no? Pues dedicados un poco al servicio público y a respetar las instituciones, pues claro, poder salir a un micrófono y decir, oiga, la Unión Europea está rota. Pues nos cuesta mucho, está rota por dentro, y lo está con el tema de Israel y lo está en más temas, pero lo está también con las relaciones con Estados Unidos en general, pero lo está con Israel. Y España no es libre. El gobierno español, aunque quisiera, aunque tuviera unanimidad, aunque tuviera mayoría absoluta en el Parlamento, no tiene la capacidad ni política, ni técnica, ni jurídica, ni económica de plantarse. Y entonces eso hay que asumirlo. Y a partir de asumir eso, ¿qué nos queda? Bueno, pues hacer la revolución, o llorar, o asumir, bueno, el mundo en el que vivimos. Ya sabéis que soy muy cinéfilo, o sea, yo no he vivido nunca en primera persona esas situaciones que solo se ven, solo las he visto en la novela y en el cine, que es gente pues que vive bajo el chantaje, que vive con un hijo secuestrado en un sótano y todo eso, ¿me entiendes? O con un pariente pues amenazado y cuando eso está así te obligan a hacer cosas que no quieres hacer. Esa es la situación que tenemos con respecto a Israel. Tenemos una espada, tenemos una pistola en la sien que nos impide hacer algo más que no sea lloritos, grititos, manifestaciones, etcétera. Y es dramático, cuesta aceptarlo porque nos humilla colectivamente y nos genera una rabia colectiva que sería difícil de controlar, pero creo que hay que empezar a decir las cosas por su nombre, ¿no?
Total, no es que yo estoy por levantarme y aplaudirle a Ignasi ahora mismo después de lo que acaba de decir, porque es que lo ha dicho tan claro, tan abiertamente, claro. Y esto es lo que está ocurriendo y mientras tanto, a mí me pasa un poco como cuando ves los actos contra la violencia machista. Yo hay minutos de silencio que ya no soporto, ni declaraciones que ya no soporto, porque tanta condena hueca. ¿Y entonces qué? No, claro, por eso es lo que yo decía. Entonces, que es evidente que la situación gubernamental es la que está diciendo Ignasi, gubernamental, empresarial. A mí volver a escuchar que hay que reconocer el Estado palestino en Naciones Unidas. ¿Qué Estado palestino? Si es que no queda nada del Estado palestino. O escuchar que se declara la hambruna. Ahora se declara la hambruna después de todo lo que llevamos. Yo sí creo que hay una revolución cívica, no quiero decir una rebelión, que no la va a haber, quiero decir que el peso internacional de los ciudadanos de a pie sea tan alto, y no lo va a ser porque las universidades en Estados Unidos son presionadas cuando los estudiantes se quejan, claro, porque estamos bajo el chantaje de quien estamos. Es que lo he explicado muy bien Ignasi. ¿Cómo salimos de esta situación de la bota encima de la cabeza? Pues es que solo nos queda la ciudadana, no hay otra. ¿Tú cómo lo ves, Edu? Bueno, entiendo el mensaje, porque creo que el contexto, o sea, lo que vemos allí invita a, y el análisis de lo que la Unión Europea ha hecho desde que empezó esta crisis invita a ese análisis, ¿no? Pero no sé, en fin, yo tendría un pelín más al optimismo de nuestra autonomía, ¿no? Danos motivos, Eduardo, danos motivos. Os doy motivos. Estaré encantado de que alguien me dé motivos de optimismo y te aplaudiré, pero no. Por ejemplo, es posible que los estados de manera bilateral reconozcan el Estado palestino. ¿Existe sobre el terreno? No, pero tiene un valor enorme simbólico desde el punto de vista de cómo ubica la comunidad internacional lo que entiende por Palestina en el ámbito de la diplomacia y de las relaciones internacionales. El gobierno español marcó el paso de otros países europeos en eso y lo hizo, desde mi punto de vista, muy bien. Se desplazó allí, a Tel Aviv, y le dijo las verdades del barquero al señor Netanyahu. ¿Lo hicieron todos los primeros ministros del mundo? No, todos los primeros ministros del mundo no lo hicieron. Ni siquiera los de la Unión Europea, con una especialmente despistada presidenta de la Comisión, señora van der Leyen, como muy bien ha apuntado Pepe Borrell, ex alto representante para la Unión Europea, para la política exterior, muchas veces, ¿no? Tercero, se podía haber cortado el grifo el comercio de armas con Israel. Cuarto, se podía haber aislado diplomáticamente a Israel. Quinto, se podía haber hecho algo significativo o parecido a lo que se ha hecho con Ucrania en términos de dotación de apoyo, de ayuda a Palestina frente a lo que está sucediendo con Israel. 5, se podían haber tomado decisiones autónomas por parte de la Unión Europea. Algunas se han tomado desde un tiempo a esta parte, concretamente desde la segunda llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos hasta aquí, por parte de la Unión Europea con respecto a Estados Unidos en el caso de la invasión rusa de Ucrania. Todo eso se podía haber tomado. Se podía haber presionado de manera significativa para la entrada de ayuda humanitaria. Se pueden hacer cosas. Es evidente que cuando hay un monstruo llamado Donald Trump en Estados Unidos, cooperador necesario en este genocidio en la Franja de Gaza y en el conflicto árabe-israelí, las cosas no son más fáciles que antes de que este señor llegara. Es evidente, no hay duda de eso, pero que la Unión Europea tiene capacidades autónomas que no ha sabido explorar en esta crisis. ¿Las tiene? Es indiscutible. Yo creo que sí las tiene. Sí, los países europeos las tienen. La han tenido. Han tenido capacidad de tomar decisiones de manera autónoma una vez que Trump llegó y dijo, pues yo me borro de esto de la OTAN y me borro de esto de defender Ucrania, porque Putin tiene razón y esta crisis la empezó Zelensky, invadiendo Rusia. La Unión Europea dijo, muy bien, perfecto. Pues vamos a tomar decisiones autónomas al margen de usted. 1, manteniendo el apoyo militar para defender Ucrania frente a la invasión rusa. 2, vamos a estar hasta el final en esta crisis, defendiendo un país que está en la frontera. El problema es que hay una cierta jerarquía y Ucrania ocupa una jerarquía relevante y Palestina, y especialmente este genocidio en la Franja de Gaza, ocupa una jerarquía mucho menos relevante en la importancia, digamos, conversacional, política, geopolítica y diplomática que para la Unión Europea ocupa este espacio. Es verdad, pero que sí se pueden tomar decisiones autónomas. Que si Europa era fuerte en algo, sobre todo era en lo económico, ¿no? Y en nuestro potencial económico, y la imagen que resumirá el verano y que pasará seguramente a la historia es esa claudicación, como fue vista por muchas cancillerías, de Ursula von der Leyen yendo a Escocia a firmar en el campo de golf de Donald Trump el pacto comercial. Si a partir de ahí eso es lo que hace Europa en aquel campo en el que en teoría es más fuerte, que es en el económico, pues luego viene todo lo demás. Un par de conexiones antes de cerrar el abierto. Primero, vamos a escuchar algo que dijo ayer Ángel Víctor Torres en esa entrevista con Tallón en Hora 25, hablando precisamente de la negativa de las comunidades del PP al reparto, la reubicación, los criterios para reubicar a los menores migrantes, que es algo que está aprobando ahora mismo el Consejo de Ministros. Y no se pueden negar, sería incumplir la legislación, que además, ¿cómo lo explica? Porque la pregunta es, cuando eran ucranianos, ¿se negaban? ¿Por qué lo hacen cuando son africanos?
tienen 16 años, igual, o 10. Es que va a haber niños y niñas que van a ser desplazados con esa edad y con menos incluso. Hay algo muy llamativo que estamos contando estos días, como la segunda ruta migratoria ya no es la que atraviesa el estrecho, sino la que va a las Islas Baleares, y el rechazo especialmente de la Comunidad de Baleares, gobernado por el Partido Popular, a esta reubicación. Vamos a Mallorca. Mami Municio, buen día. Hola, Sastre, buen día. Este es el argumento que da la presidenta de la Autonomía. Sí, el Gobierno balear va a estudiar de qué manera intentar frenar este reparto de menores migrantes. Ya anunciaba la presidenta Marga Proens la semana pasada su intención de pedir al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del reparto, pero el reparto en concreto de los menores migrantes procedentes de Canarias que llegarían a Baleares, no del reparto en el resto de España. Están buscando la viabilidad jurídica, una vez el Gobierno central dé luz verde a este reparto de menores migrantes. Y es que destacan que los servicios de atención a la infancia de los consells insulares atienden a casi 700 menores migrantes no acompañados y soportan una sobreocupación de un 1000%. Hablan de una situación tensionada en el sistema de Baleares y ya recuerdan que también las islas acogían en marzo casi 300 menores más de los que corresponderían. A esto también le suman, como hablabas, la llegada de estos niños y adolescentes a las costas de Baleares, que está siendo de manera permanente. Así que en todo momento el Gobierno balear lo que habla es de esta situación de sobreocupación, de la falta de financiación para atender a estos menores, para pedir que este reparto no tenga lugar en Baleares. Mamen, gracias. Hasta luego. Y una última conexión en París. Lucía Riera, buenos días. Hola, buenos días. Por esta decisión de Bayrou de someterse a la confianza de la Asamblea Nacional en septiembre y dejar, por tanto, la gobernabilidad, nada menos que de Francia, en el aire. Sí, pedir un voto de confianza para adelantarse al bloqueo del país y a la moción de censura parece en la práctica una dimisión del primer ministro. Así lo ve la oposición, que se ha lanzado en bloque a anunciar que no darán su confianza al gobierno macronista. No, y no voteront pas la confiance a François Bayrou. Lo confirmaba ayer el líder socialista Olivier Faure, asegurando que Bayrou ha elegido irse. Más rápidos fueron los ecologistas, comunistas y la Francia insumisa. Pero con una Asamblea Nacional fragmentada en 3 bloques minoritarios, no basta con que la izquierda quiera tumbar al gobierno. Se necesita el voto de la ultraderecha de Le Pen. Nous ne voterons pas la confiance a François Bayrou. Nous ne pouvons y el pas portavoz voter la parlamentario del Reagrupamiento Nacional ha dicho que lo tendrán. Eso es lo que cambia sustancialmente ahora, porque en las 8 mociones de censura que ha afrontado el primer ministro centrista desde su nombramiento en diciembre, le había salvado la división de la oposición. Ahora Bayrou puede no llegar a los 9 meses en el cargo, pese a su esfuerzo por alertar de la deriva de endeudamiento del país. La dépendance à la dette est devenue en France chronique. Lo hizo en su comparecencia de ayer y también con una serie en YouTube en la que ha estado todo el verano desgranando sus medidas de recorte del presupuesto. Su predecesor, el derechista Barnier, duró 3 meses y cayó también por el rechazo a su presupuesto. Así que este es el tercer gobierno que ha tenido Francia en un año desde que Macron adelantara las elecciones legislativas el pasado verano. Ahora podría volver a disolver la Cámara, no lo descarta el ministro de Justicia Darmanin esta mañana en la tele pública. Évidemment, je pense qu'il vaut mieux pouvoir trouver un compromis avec les groupes Aunque politiques à dice l'Assemblée. que la disolución sale cara y que preferiría lograr un acuerdo en la Asamblea. Eso sí, incluso si cae François Bayrou en 2 semanas, no se va a librar de las protestas. La CGT appelle à la mobilisation. Notre objectif, très Sindicatos clairement, como c'est la CGT llaman a la movilización y sigue en marcha también la iniciativa popular para bloquear el país el 10 de septiembre. La Francia insumisa la quiere convertir en una huelga masiva contra el presidente Macron. De hecho, hace unos minutos su fundador, Jean-Luc Mélenchon, ha dicho que van a presentar un nuevo procedimiento de destitución contra el jefe del Estado, al que culpan de la crisis institucional. Lo van a presentar el 23 de septiembre en la Asamblea, como ya lo hicieran el año pasado sin éxito. Posibles huelgas y el primer ministro dedicando el verano a hacer vídeos en YouTube y sometiéndose a esa moción de confianza. Gracias, Lucía. A ti, hasta luego. Así es como están las cosas en Francia. Un poco Misión Imposible, porque Iñaki, Teresa, buenos días. Buenos días. Tenéis menos de 2 minutos para contarnos qué vamos a hacer a partir de las 10. Hemos puesto Misión Imposible no porque el programa lo sea, sino porque vamos a hablar de pan. Madre mía. Pues hasta aquí el resumen. Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. ¿Veis? Me ha sobrado tiempo. Efectivamente. Hoy 900, 100, 800 para hablar de eso, del pan, de cómo son las panaderías de los oyentes y tal, porque en Un País desde un lugar, con Kiko Llaneras, vamos a ver cómo somos a través de las panaderías.
Así que 900, 100, 800 con las historias sobre pan, la panadería del pueblo, el panadero. ¿Cómo nos define? ¿Cuál es su pan favorito? ¿Cuál es el pan que solo hacen o que en su pueblo hacen mejor que ningún otro? Hoy, en esta última serie de Un país desde un lugar, España desde las panaderías. Y junto, ¿Cómo es el pan que comemos? Te he cortado, perdón. Junto a Nuria Rodríguez, en su repaso de la historia de las cosas, hoy las farolas. ¿Cómo eran las farolas, las primeras farolas de España? ¿Cómo pasamos de ir a tientas por la calle a ver todo un poquito mejor? Luego viene Enrique Figueredo para cerrar el telón de los grandes y pequeños robos, que nos trae el golpe al Museo del Prado con el tesoro del delfín, que puso en evidencia que hacía falta más seguridad en los museos. Y cerraremos este maravilloso martes con la visita de Marta Fernández Muro a las Necrovistas, la actriz conocida por grandes películas como Arrebato o series como Poquita Fe, que nos visitará hoy en la Necrovista. Pues por ejemplo, si Carmen prefiere el pan así un poco más crudito, o un mollete. Es que soy intolerante al gluten, no es por amargarte. Bueno, pero también, pero habrá un pan también. Claro. Malo. Que se todos los todo panes, mal. todos mal. Bueno, pues también cómo lo combaten. Hoy en el 900, 100, 800 España desde sus panaderías. Carmen, Eduardo, Ignacia, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.